viven según el Espíritu. Primera Corintios capítulo 3, versículo 16, nos hace una pregunta. Es una interrogante para tratar de introducirnos en la realidad de lo que somos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aleluya. En otra palabra, ¿no saben ustedes que ustedes no andan según la carne? Que ustedes no viven según los deseos de la carne, que ustedes no viven en la carne, sino que ustedes viven en el Espíritu. ¿No saben ustedes que son templo, que hay morada, que son morada bendita y gloriosa del poderoso Espíritu Santo de Dios? Aleluya. Y vuelve a hacer la pregunta en el capítulo 6, versículo 19 de 1 Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. En otra palabra, no ignores, no dudes, no vacile, no pierda la confianza, no pierda la verdad de la realidad, no te equivoques. Tú andas en el Espíritu, tú eres templo del Espíritu, tu cuerpo es templo del Espíritu, tú vives en el Espíritu, tú andas en el Espíritu, el glorioso y poderoso Espíritu Santo vive en ti, al Santo mora en ti, reside en ti. Aleluya, aleluya. A veces, bajo el estado de ignorancia, estamos tratando de buscar y rebuscar lo que tenemos a la mano. Gloria al Señor. Y a lo